8:31 de la mañana, estamos de retorno, estamos en altavoz con Rumi Ceballos en Radio Vital, 91.1 FM de tu dial, en Tribu Televisión y en Movistar TV también. Nos acompaña Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción. Eduardo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Te fue fácil llegar a la radio? ¿Muchas complicaciones en el tránsito? No, o sea, hay que, como te dije, tomar un riesgo, como todo en la vida, y jugársela para llegar a tiempo, ¿no? Sí. Exactamente. Pero obviamente la ciudad está complicada, ¿no? El tránsito bastante difícil en diferentes zonas de Lima, y obviamente es un papel que debía emprender con fuerza el municipio, ¿no? Y también la policía en su momento, pero no se ve. Bueno, en realidad depende mucho también de la educación ciudadana, ¿no? Somos unas bestias manejando. Entonces, digamos, por más cosa que se pueda hacer, que tiene que haber mejores semáforos, seguramente, mejores vías, claro. Pero si tenemos gente que te cruza de un lado al otro, simplemente, eso está mal. Efectivamente. Eduardo, ¿y cómo calificas tú, cómo has visto la gestión de la presidenta Boluarte, que ya salió, fue vacada, 122 votos a favor de su vacancia, y ya ingresó José Gerí? ¿Pero cómo evalúas tú esa gestión de Boluarte? Mediocre. ¿Tan mediocre? Mediocre. ¿Por qué? Porque no hizo nada de lo que se tenía que hacer. Yo creo que un presidente, a los pocos días de asumir la presidencia, le escribí un artículo de gestión. Le dije, presidenta, hágase una. ¿Se hizo una? Una, no se hizo ni media. Ninguna. Ni una, ¿no? ¿Y crees que José Gerí se hará alguna? Espero que sí. ¿Crees que va a durar? O sea, espero que sí. A ver, ahí que tengo que decir, ¿no? No, yo creo que en el país, afuera del país nos ven como que somos un país radical, que no aguanta pulgas, pero ya 7, 8 presidentes ya no es radical, es capricho. Entonces no podemos estar cambiando presidentes por quítame esta paja y decir, oye, ya no me gusta pongamos a porque eso ya genera más inestabilidad de la que ya tenemos. ¿Requiere el beneficio de la duda en este caso el presidente de transición, José Gerí? Todos los presidentes, todos los cargos nuevos requieren el beneficio de la duda. ¿Pero crees que va a durar hasta el 2026 o crees que va a ser vacado? No, me gustaría que dure por el bien del país. ¿No? Pero teniendo en cuenta los antecedentes, presuntamente de violación sexual, en todo caso comportamientos indebidos, y otros más, ¿no crees que tú que podría activarse en algún momento por algunos apetitos políticos en el Congreso una supuesta vacancia? Siempre va a poder. A ver, vamos ahí aparte, ¿no? Yo creo que la presidenta Boluarte fue mal vacada. Mal vacada. Mal vacada. Porque eso fue un disfraz de una incapacidad funcional que se hizo incapacidad moral. Y ahí nos permite jugar mucho. O sea, ¿no debió ser vacada entonces? Yo creo que no debió ser vacada. Entonces ahora los hechos, la sucesión de los hechos ya ha generado que hay un presidente, ya se convalidó, como decimos los abogados, y ya es el presidente nuevo. Ahora, todo depende de a quién nombre, ¿no? ¿Significa entonces que los grupos políticos que están en el Congreso de la República le han soltado la mano a quien, obviamente, con ella han co-gobernado el país? También se lo dije a la presidenta. Presidenta, esos no son sus amigos. Esos señores lo sostienen hasta que usted sea útil y funcional. Ya no era útil y funcional. Ya no era útil y funcional, la soltaron y ya pues pasó a desgracia en 5 minutos. En un procedimiento que además fue muy rápido, puede haber sido legal. Ahora, correcto, me parece que no fue. Y en este caso, por ejemplo, José Gerí, como sabemos, el día 15 hay una movilización de la Generación Z, se están anunciando movilizaciones, protestas, se van a aunar también los transportistas, están hablando también de la participación de los comerciantes de Gamarra y otros más. ¿Crees tú que este movimiento popular, de alguna manera, podría desestabilizar este nuevo gobierno de transición? Todo depende de la fuerza, es un gran depende siempre la respuesta de este país. Depende de la fuerza y de la legitimidad que tengas para protestar. Yo estoy muy a favor porque mi estilo es rebelde. Ahora bien, ¿protestas para qué? ¿Es para sacar un presidente o es para mandar un mensaje de que hay que hacer cambios? Si es lo segundo, muy de acuerdo. Si es lo primero, entonces llegamos a la berrinchocracia. El berrinche, no me gusta este presidente, saco al otro, como fue con Merino. ¿No? Yo tengo mis discrepancias con ciertas posiciones radicales de derecha como las de izquierda. Ahora, Merino lo sacaron porque simplemente fue un berrinche.
Ahora, José Gerí ha tenido una respuesta obviamente reactiva porque se ha reunido con el alto mando de la Policía Nacional y del Ejército, la Marina y la Aviación para atender temas coyunturales que tienen que ver con la inseguridad. Se ha reunido con los transportistas y ha ido directamente, por ejemplo, a este incendio en Pamplona, ¿no? Dantesco incendio en Pamplona, ha acudido al estilo Bukele a las cárceles de Alarcón 1, por ejemplo, y hoy en la madrugada hizo otras incursiones más en otros penales. ¿Crees tú que de alguna manera está buscando tener, digamos, ese apoyo popular siendo reactivo ante estas situaciones? Yo creo que, bueno, yo no soy... ¿O solo es para las fotos? Ojalá no sea para la foto, quiero creer que no sea para la foto, sus actos dirán si no es para la foto. Uh-huh. Porque, claro, la foto es muy bien hecha, bacán, la comunicación que tiene es sensacional, el asunto es, ya bueno... Ya no podemos vivir de la foto, vivimos de la foto un día, 2 días, ahora tiene que nombrar un premier que dé calma a este país y que apague de alguna forma estas protestas que quieren hacer. Justamente 48 horas han pasado desde su asunción como presidente constitucional, en este caso de transición, debe ser hasta el año 2026, julio de 2026, pero no tenemos equipo ministerial. Ese es el tema. ¿Quiénes deberían ingresar tú a formar parte de este Consejo de Ministros? Bueno, a mí me parece que el premier es clave para dar tranquilidad a todo el país. Entonces tiene que ser un premier desconectado de esta politiquería que existe actual, ¿no? No, que no vengan con valeres, ni, o sea, esas cosas, chao, ¿no? Acá tiene que haber un premier que la gente diga, uy, ay, sí, pues, ese es, no hay más. No me atrevo a soltar un nombre porque yo no soy quien. Ahora, el asunto es, tiene que ser un presidente que a la gente diga, sí, pues ahí no hay nada que hacer, es el que es. Pero tenemos un problema en el Perú porque los buenos no quieren meterse en política. Hay un artículo en el diario El País, esto ha salido el día de ayer, donde señala que las mejores personas en el Perú, los académicos, los que pueden cambiar, mover la aguja en función de un mejor país, no quieren participar en política. Sí, porque nuevamente estamos en las menudencias del poder, ¿no? Y la presidenta Boluarte nos ha acostumbrado a eso, entonces pones a nombres que son impresentables, igual que Castillo también lo hizo, igual que muchos otros presidentes que sacan a personas que no tienen ninguna trayectoria, ningún compromiso probado, y al final dices, oye, oh, sí, pues sé premier, y además están los sobones. O sea, hay un montón de gente que por ser ministro, pucha, hacen actos de felatio in ore alucinantes, ¿no? Entonces, efectivamente, y en su momento también, cuando se estaba candidateando, en el caso de Gerí, José Gerí, para la presidencia del Congreso, se cuestionaba también, digamos, situaciones complicadas, digamos, en su pasado, por estas supuestas, entre comillas, violaciones sexuales, ¿no? Y además haber incrementado su patrimonio de manera vertiginosa en poco tiempo, pero también hay una desazón en el público por esta situación, y ahora es el presidente de la República. Sí, bueno, eso, a ver, yo creo que el Congreso y todos los congresistas del Perú nos representan muy bien. Eso es el Perú. O sea, no digamos que queremos un congresista noruego. ¿De dónde vamos a sacar un congresista sueco? ¿Estás diciendo que eso es lo que hay? Es lo que hay. Eso lo hemos elegido nosotros. No ha venido un extraterrestre a ponernos un congresista ahí. Entonces, y en segundo lugar, yo siempre digo una frase, todo pecador tiene un futuro y todo santo tiene un pasado. Yo mismo sostengo eso a favor de la reivindicación. No estoy siendo complaciente con el presidente. Creo que ahí hay cuestionamientos que él tiene que aclarar, que lo pintan mal. Ahora, los hechos tendrán que cambiar. Los hechos tendrán que decir si él es o no es. Pero ahora la moralina es algo que a mí sí no me gusta, ¿no? La moralina de ciertas cosas que no, queremos a este y no a este, porque nosotros somos la fuerza moral del país y podemos decir a quién pone, a quién no. No, eso no, pues. ¿El pretexto perfecto para este cambio, crees tú que ha sido este ataque artero, lamentable ataque a este grupo musical Aguamarina? Había un silencio sísmico. El Perú es un país que vive en silencio sísmico constante y por eso necesitamos tranquilidad. Yo no sé cuál ha sido el detonante porque puede ser sido cualquier cosa. Desde el punto de vista de repente... Se ha utilizado como pretexto esta situación para justamente soltarle la mano claro, a la presidenta porque Boluarte. Esto es evidente. Porque acá vivimos sucumbidos a la populachería. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando existe un gran fenómeno social delictivo? ¿Qué hace la autoridad? Saca una norma legal. Una norma legal cada 6 minutos se mete el país. ¿Por qué saca una norma legal? Porque es fácil. Porque la gente del pueblo dice, ah, sí, pues está haciendo algo.
Pero al final la norma legal, ¿qué es? Un papel que no sirve para nada si no se cumple. Luego de la paralización de los transportistas días atrás, se dijo que iba a haber una mesa de acuerdos, ¿no? Una mesa de trabajo para el día de mañana 14. Pero han pasado varios días. O sea, hay un silencio todavía por parte de los transportistas que se puede reactivar, porque los están matando. Los están matando. Estamos hablando de más de 50 personas durante el año que han sido lamentablemente asesinadas debido a esta creciente inseguridad, a esta gente que le quiere hacer daño, que le está pidiendo cupos por trabajar. ¿Crees tú que ya en este caso el presidente Hedy, que se ha reunido con ellos, podrá tener esa fortaleza de alguna manera para atender la emergencia, esta emergencia? Pues tiene que tenerla, ¿no? Tiene que hacerlo, ¿no? O sea, tiene que hacer su deber constitucional. Ahora, dejémonos de fotos, dejémonos de normas legales, lo que tiene que hacer es básicamente cosas muy simples. Y aquí la economía del crimen, que es un saber del derecho, aporta mucho. O sea, ¿por qué no se hacen interdicciones a mercados de armas ilegales? ¿Con qué trabajan los delincuentes? ¿Con resorteras? ¿Con papelitos? No, con armas. ¿Dónde está? Tiene que haber una interdicción al mercado ilegal. Y lo segundo, dos así al tiro, el INPE es un parque de diversiones. Entonces, el INPE tiene que ser tomado por la justicia y el orden, respetando derechos humanos. Importantísimo. Estamos conversando con Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción. Vamos a hacer una pausa en altavoz con Rumi Ceballos. Estamos en Radio Vital 91.1 FM de tu dial. Estamos también en Tribu Televisión a través del canal 20, Televisión Digital Terrestre, y en Movistar Televisión, canal 33 y canal 733 HD. Vamos a hacer la pausa. Regresamos. Estás en Vital TV. Ya volvemos. Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Y 45 de la mañana, estamos de vuelta en altavoz con Rumi Ceballos y estamos conversando con Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción. Eduardo, el presidente José Hedy ha señalado que el gabinete no va a estar integrado por ningún congresista o ministro saliente. ¿Estamos bien? ¿Crees tú que esa es la línea del nuevo mandatario? ¿Por ahí debe discurrir su mandato? Bueno, su decisión en este caso, ¿no? Yo creo que no se debe excluir a nadie, salvo aquellos que han demostrado que no están comprometidos con una gran reforma en este país. Ajá. ¿No? Para empezar. De hecho, el hecho que él haya llegado a la presidencia demuestra que cualquier persona puede llegar, en el mejor sentido de la palabra. Eso es bueno y malo. Lo segundo es que, digamos, nuevamente el mensaje del premier y lo que te decía después de la entrevista, antes de entrar otra vez, es el mensaje de decirle al premier: mira, hermano, quiero que tú seas mi premier.
tú tienes carta blanca. O sea, los direccionamientos, tienes los una pedidos. persona proba, tienes una persona con capacidad que pueda, digamos, integrar al país. Y con autonomía, exacto, ¿no? Pues lo que tiene que pasar acá es más o menos como lo que ocurre con las monarquías constitucionales. Un rey que es una figura protocolar, hacia afuera, un gran director, y un premier que es el jefe de gobierno. Además estamos hablando de un gobierno de transición, de poco tiempo, pocos meses. Tiene para hacer grandes cosas. Eso es lo que le dije a la presidenta cuando me reuní con su ministro. ¿Crees tú que lo principal, lo único, bueno, entre tantas cosas, se debe preocupar muchísimo más en el tema de la inseguridad? ¿Ese es el tema principal? Por supuesto. De urgencia. Ahora, pero no sucumbir a la capita que está arriba, a la epidermis, ¿no? Lo que tenemos que ver es qué es el fondo de la cuestión, es lo que las soluciones que hablaba, la justicia. O sea, nuevamente, el crimen organizado requiere de la impunidad para lograr seguir subsistiendo, es una empresa. ¿Y cómo se logra impunidad? Con corrupción en el sistema de justicia. Hoy vence el plazo para que los ministros, para que las autoridades renuncien a sus cargos si tienen intención de postular. Ya lo anunció Rafael López Aliaga, ha señalado que el día de hoy, antes de las 3:30, va a anunciar, bueno, en este caso ratificar su alejamiento de la alcaldía con la finalidad de postular para la presidencia. Hace bien anunciando reiteradamente que ya va a retirarse cuando efectivamente ya sabemos que él va a ser el candidato de Renovación Popular. Una persona que no cumple su palabra no genera confianza. Él había dicho que incluso no iba a renunciar. Como lo dijo también César Acuña en La Libertad. Bueno, Acuña es un meme, ¿no? O sea, al final del día es lo que es. López Aliaga dijo, yo no voy a renunciar, mi palabra vale oro. Punto. No hay más. ¿Cómo le creo yo como candidato presidencial? No le creo. Y lo que necesita este país es generar confianza. ¿Y la confianza qué lo hace? Los actos consecuentes con lo que uno habla. Porque uno puede hacer mucho verso, pero a la hora de la hora haces otra cosa. La doctora Cribilleros, al inicio del programa, en una entrevista con ella está en La Libertad, señaló precisamente que ya César Acuña ha renunciado, ¿no? Su intención es postular para la presidencia del país, pero es un gobernador regional inexistente. Sí, bueno, siempre ha sido inexistente, ¿no? O sea, ¿qué ha logrado el partido APP? Que es un partido, incoloro, insípido, que está ahí mirando cómo agarra algo, cuya doctrina es, demos la plata. ¿No? Tú ves el logo, incluso en la César Vallejo, parece un libro, parece una billetera también. Entonces, claro, ves un montón de gente que compra, que va bien, plata como cancha. Ese debería ser el lema de APP. Sí, pues el lema con el que se hizo famoso, ¿no? Plata como cancha. Eduardo, hay una situación complicada porque la presidenta Dina Boluarte, durante el mensaje que dio, la expresidenta, durante el mensaje por 28 de julio señaló, anunció una adenda que implica la ampliación del contrato de concesión para el operador del puerto de Matarani. Ahora, esta concesión vence el año 2029. Imagínate, 4 años antes, la mandataria ya inició ese proceso, está todavía en suspenso porque falta firmarla. ¿Qué hacer? ¿Crees tú que detrás de esto, faltando muchísimo tiempo todavía para que termine la concesión, está buscando darle una adenda para ampliar de 30 años más? ¿Detrás de esto crees tú que hay corrupción? Cuando una presidenta, un mandatario no es transparente en sus acciones, se duda de todo. Entonces, nuevamente, la presidenta no daba entrevistas, se escondía, iba a la fiscalía, guardaba silencio. ¿Eso qué te dice? Pues estás ocultando algo. Yo creo que un funcionario público tiene el deber de comunicar abiertamente para que la gente sepa qué va a hacer. Entonces, 4 años, tú dices, oye, pero ¿por qué 4 años? Explícalo. La concesión vence el 2029 y le correspondería al próximo gobierno tomar una decisión. Por supuesto, ¿por qué tanto tiempo antes? ¿O hay una cuestión de fondo que no estamos viendo? Y si es cuestión de fondo, que le explique. Estamos hablando de una situación donde podría haber corrupción y estamos hablando de dinero. Por eso está mal, está mal. Las cosas tienen que hacerse con predictibilidad. ¿Qué debería hacer Gería en ese sentido? ¿Suspender este proceso? Yo creo que todo lo que tiene que hacer tiene que verse con una cuestión de fondo. Entonces, no solamente la adenda. ¿Por qué la adenda? ¿Por qué vamos a cambiar la adenda? Y explicárselo al país. Porque estamos hablando de entregarle 30 años más. Por eso, ¿por qué ahora? Nos hemos dado cuenta que el que está actualmente es el único que hay. Quiero asegurarme un buen precio. No sé. Pero tiene que explicar, no es una decisión unilateral. Tenemos que dejar que el país deje de ser, valga la redundancia, una monarquía para ser una democracia. Una democracia implica una cosa que estuvo bien y mal, ¿no? El vocero.
que el señor Hinojosa, que peor vocero no puede encontrar, que no comunicaba nada. Entonces, pero claro, ahí vas hablando de ciertas cosas, ¿no? Un vocero legitimado que diga, oye, estamos haciendo esto, explica los actos del presidente. El país necesita predictibilidad, seguridad, y precisamente no podemos combatirlo con actos oscuros. Además, hay expertos a quienes hemos entrevistado señalan, bueno, las condiciones tienen que darse en situaciones de competencia. Estamos en un país donde tiene que haber libre competencia. En ese sentido, pues que se convoque a los postores más importantes del mundo si es que tiene la intención de proponerle cosas interesantes al país para operar este puerto por 30 años más. ¿Por qué darle de inmediato a un operador que posiblemente no ha cumplido digamos, lo que corresponde en el país? La corrupción afecta la competencia. Eso Exacto. es algo que la gente no ve mucho, ¿no? Porque claro, ¿qué pasa con la corrupción en un juicio? Yo coimeo al juez para que tú no ganes. De repente tú eres mejor y tienes mejores argumentos que yo, pero yo pago y gano. ¿Habría sido coimeada a la expresidenta para ampliarle los 30 años? No lo sé, no me atrevo a lanzar una acusación. Pero así. habría que analizar la Por situación. supuesto, tendría que haberlo explicado, ya es muy tarde, ya no sé quién se lo explicará, pero nuevamente, ese tipo de cosas es aguanta, pausa, ¿por qué lo vamos a hacer? Y explicar la razón al país. El país no es bobo, el país sabe. Entonces, y hay una cosa que yo siempre digo, mientras que la gente no sepa que los recursos del Estado que se chorean son nuestros, estamos jodidos. Porque la corrupción afecta nuestra plata y no la plata del señor Estado. El señor Estado no existe. Y mientras esto ocurre, obviamente le están extorsionando a la señora que vende el desayuno en la esquina, a la tía Veneno, yo le digo con cariño, la tía Veneno, su maca con su pancito con huevo, tu pancito con camote, las están extorsionando. O sea, esto se vive, digamos, es la realidad lamentable del país donde efectivamente no han visto que sus autoridades hacen nada. Por eso es importante que José Gerí ponga los puntos sobre las sillas en el tema. Por supuesto. De inmediato. Que tenga un buen ministro de Interior, que no haga la solución típica, las cámaras, los más policías, eso ya se está, los estados de emergencia, la ley no ayuda para la inseguridad ciudadana. ¿Qué se requiere? Subir penas tampoco que dejen esa guachafería de criminalidad sistémica, no va a pasar. Lo que tiene que suceder es una reforma de justicia ya. Pero es una guachafería, ¿crees tú, lo aprobado por el Congreso? Imagínate, sesudamente han determinado esta norma de la que estás hablando. Ya existía en el Código Penal, es una guachafería. O sea, lo digo con toda su letra. ¿Por qué es una guachafería? Porque ya había otras normas en el Código Penal que salvaguardaban ese delito. Que son drásticas además. Por supuesto. La cadena perpetua, por ejemplo. Vamos a poner una cosa extrema. Yo estoy a favor de la pena de muerte, ¿no? Ya. ¿Tú crees que un juez en el Perú se va a atrever a firmar una sentencia de muerte acá? Es imposible, ¿no? O la otra es que vas a hacer la inostrosa. ¿Qué quieres? ¿Pena de muerte o absolución? Ya, ¿cuál quieres? Entonces, no es confiable. Estás hablando de los hermanitos. Del hermanito en Nostroza. El sistema de justicia no funciona. Y eso es lo que cualquier presidente de la República. Pero una reforma del sistema de justicia tendrá que encargarse un próximo gobierno. No, puede hacerla ahorita y este es el momento. ¿Por qué? Porque no tiene pretensiones. ¿Con este Congreso? Claro, no, es que lo que tiene que hacer acá, pienso yo modestamente, soy un hablantín, es una persona que despierte credibilidad y que convoque técnicos, porque la reforma es técnica, no es política. Si el presidente lo quiere y el Congreso lo va a tener que aceptar y hace la finta de que, oye, si no lo pruebas te dejo en offside ante la población, ¿qué va a hacer? Los partidos políticos tendrán que definir prontamente sus planchas electorales. Pero ¿crees tú que es una pantomima democrática en los partidos políticos a quienes dicen, bueno, vamos a hacer elecciones internas y efectivamente ya se sabe quiénes van a ser los candidatos? Por ejemplo, Renovación Popular, por ejemplo, APP y otros más. Los partidos tienen dueño en este país. Son panacas. Son panacas electorales. Son de familias. Exactamente. Entonces, aceptemos lo que hay. Hay gente que hace negocio con los partidos políticos. Entonces, que tiene su partido y dice, oye, yo voy a ser candidato, pero ya tú puedes ir al segundo, tercero, cuarto, quinto, pero el primero soy yo porque soy invertido, hermano. ¿No? Entonces, esa finta de las elecciones internas, sí, cheque. Pero lo que, por ejemplo, tiene que hacer los partidos, y es algo que podríamos retar hoy día a cualquier partido, pongan un filtro para que sus candidatos no sean los esperpentos que hay.
Entonces, háganlo ahorita, eso lo pueden hacer, esa autorregulación. Oye, es interesante además esta ebullición democrática dentro del Partido Aprista Peruano, por ejemplo, donde van a tener elecciones un aprista, un voto, por ejemplo, ¿no? Y hay varias precandidaturas que saltan a la vista, en este caso, por ejemplo, de Hernán Garrido Leca, que ha presentado una propuesta interesante. Pero ¿qué crees tú que podría dinamizar esta propuesta democráticas al interior de los partidos? Competencia. Competencia. O sea, que el líder fundador no tenga porque el que es líder, man. O sea, yo no puedo decir, si yo dueño de un partido, no, tengo miedo de que alguien me haga sombra. Porque eso es inseguridad y necesitamos estadistas, necesitamos seguridad. Exacto. Eduardo, una última pregunta. Si tuvieras al frente a José Gerí, este presidente de transición, ¿qué le dirías? Presidente, hágase una. Ajá. Lo mismo que le dije a la señora ¿Y ese Boluarte. uno qué cosa es? La reforma del sistema de justicia. No hay más. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción. Gracias, Eduardo, por estar en Altavoz. Estuvimos en Altavoz con Rumi Ceballos. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Y ya viene Altavoz Tendencias con Aarón.